que son los cablecitos, ¿ya? Y las resistencias. Las resistencias, por si acaso, en electrónica lo conocemos a estos componentes, ya resistencia. Son aquellos componentes que impiden el paso de la corriente eléctrica bruscamente. Entonces ahí cesan, ahí que no pase bruscamente la corriente. Pero también los focos, esos amarillos o los focos que hacemos en la instalación eléctrica, también son conocidos como resistencia. Incluso a veces en un sistema muy complejo de circuitos eléctricos se puede armar un pequeño sistema en serie para que no exista cortocircuito, y eso ya se lo aplica en electricidad industrial, ¿ya? Eso les voy a explicar en una de las clases por Zoom, ¿ya? Entonces, para que ustedes también puedan utilizar esto de acá, este instrumento, ¿ya? Bien, necesitamos armar este circuito, ¿ya? Aquí vamos a tener la fuente de energía, ¿ya? En este caso aquí va a ser polo positivo, el polo negativo. Vamos a colocar en serie una resistencia y a continuación vamos a colocar un LED. Los LED tienen esta simbología, ¿ya? Tienen esta simbología. ¿Ya? Esta es una resistencia. No sabemos el valor de la resistencia. Ustedes necesitan también saber cómo calcular eso así, visualmente. Y también necesitan saber cómo determinar con el tester, ¿ya? Entonces, en los LED vamos a hacer lo siguiente. Mi fuente de energía, el polo positivo, tiene que hacer conexión con la resistencia y con el LED. El LED tiene esta parte de acá, esta simbología para el polo positivo, y este sería para el polo negativo, que viene así y hace contacto con el polo negativo de la fuente. De esa forma va a funcionar. Si ustedes lo arman correctamente esto, así, entonces este LED va a encenderlo, ¿sí? Pero si ustedes le cambian la polaridad y colocan aquí el polo negativo y lo invierten así, lógicamente no va a pasar la corriente, ¿ya? Entonces, ahora les voy a explicar eso de los LED. En los LED tenemos dos patitas, ¿ya? Dos patitas. La patita más larga, seguramente ya lo han identificado, ¿ya? La patita más larga, si lo observan ahí detrás de la luz, la patita más larga tiene la cabecita más pequeña. Esa cabecita más pequeña en estos LED, en estos dispositivos, es el polo positivo. Y la cabecita más grande, que es la que tiene la pata más corta, es el polo negativo. Ya. Entonces, la cabecita más pequeña es el polo positivo. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, la cabecita más grande es ahora, quiero que atiendan. El polo positivo debe hacer conexión en serie, conexión directa con la resistencia. ¿Ya? Y la resistencia tiene que hacer conexión con el polo positivo de la fuente de energía, que es la batería. Sí, está bien. Ahora, el polo negativo del LED tiene que hacer contacto directo con el polo negativo de la fuente. El negativo es el más largo. La patita más corta. más corta El negativo es el más corto. Ajá, la patita más corta. Ah, ya. A veces cuando en los LED no se puede ver la transparencia, si ustedes lo ponen ahí, la cabecita más grande indica. ¿Qué dice? Hizo doctor Silfrid. Ya. Este es el No sé, negativo y pero- este es el positivo, ¿no ves? La cabecita más. ¿Saben por qué? Positivo el más largo y Y el negativo el más corto. ¿no ves? Sí. Hacer reventar un poco. Positivo, negativo. Algunos van a hacer que ya odien armarse el cuello. Allá hubo un corte, a ver si lo hacemos nosotros. Hubo corte. Ahí, ¿Y ahora nosotros dónde? Esa resistencia está mal colocada. Tiene que ir en todo este sector de acá. ¿Ya? Ahí es el punto donde está recibiendo directamente la energía, ¿no? Entonces sacamos. ¿Ya? Así estamos impidiendo que haga el circuito. ¿Qué fue lo que reventó esto? Poquito. Ah, ya. Ya lo quemaron ya. No. Menos no. uno, diré. Y eso es natural en los chicos para que, o sea, tienen que aprender si hacen malas conexiones que va a reventar. Imagínense que hagan en este tipo de instalación. Sí. Entonces,
¿Tiene puerta? Claro que sí. Estos LED están diseñados para recibir 1.2 a 1.5 voltios. Y eso tiene 9. ¿No? Con razón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que esos 9 voltios no revienten, utilizamos un resistor, ¿no? Este resistor tiene la capacidad de impedir que el flujo de electrones ya entre de golpe, entre directamente, reduce el voltaje. Por eso en aire acondicionado, ducha, siempre se pone Un resistor. Sí. ¿No? Ya, entonces, en estas columnas de acá, colocamos así el resistor. Yo lo había puesto así, tú lo sacaste. Claro. Y lo pueden colocar, fíjense, dentro de esta fila de acá, en cualquier lugar, pero alineado. ¿Ya? De esa forma no están haciendo contacto con este acá. ¿Ya? En esta dirección, si ustedes lo conectan en esta dirección así, están haciendo contacto en un circuito cerrado. Ajá, entonces ahí, ¿no? Ahí. Ahora voy a utilizar el LED y lo voy a colocar ahí, que haga contacto. El polo, está la resistencia ahí, entonces ubico ahí. ¿Cuál es el polo positivo? Positivo el más largo, el negativo más corto. Correcto. Entonces el polo positivo me dice que tiene que ir una de las patitas con la resistencia. No lo puedo colocar aquí porque saben que no hacen contacto, entonces en esta línea hacen contacto. Entonces puedo colocarlo ahí, puedo colocarlo más acá, pero que hagan contacto. Ajá. Y deben darse cuenta de que la otra patita tiene que estar en otra columna. O sea, ahí. Lo que no lo comprendo es cómo entra negativo y cómo entra positivo de energía. Ya va, enseguida. Esto de acá, ya sabemos que la patita más larga es el polo positivo. ¿No? Es que a veces cuando nosotros no podemos visualizar así, los chicos se frustran y tenemos que enseñarles en los LED que la patita más larga es polo positivo y la patita más corta es negativo. Ahora probablemente alguien se equivoque y coloque más abajo, ¿no? Igual no pasa nada. No pasa nada. Con que esté alineado en columnas diferentes. Y ahora la energía. Ajá. Fíjense que de esa forma esta aquí está haciendo contacto con la resistencia. Ahora utilizamos los conectores. No les pasé los conectores, perdón. Acá. Hicimos funcionar sin conectores. Ya, a ver, aquí. Explotaron. Ustedes tienen que también elegir con qué colores trabajar con relación a los conectores, ¿ya? Normalmente en el tendido eléctrico el negro es el polo negativo y el color más claro es el polo positivo, ¿no? Y podemos utilizar negro con naranja, negro con blanco, negro con amarillo, etc. ¿Viste? Y en las instalaciones eléctricas también tendría que hacerse así, pero no lo hacen, ¿ya? Entonces, a ver, aquí, ¿dónde está el polo positivo y el polo negativo en la resistencia? El negativo. Aquí está el polo positivo y este es el polo negativo, ¿no? Ya. En el LED está aquí el polo negativo. Entonces aquí vamos a hacer. Yo ya estoy ciego igual acá. Ahí está bien. Al otro, ¿no? Ahí. Ya. Y este es el polo positivo acá. Ahí. Ahora, esto tiene que ir en esta franja acá, tiene que ir a sus respectivas polaridades. Este es el negativo y este es el positivo. Entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Aquí me señala también. Este es positivo. Entonces va al positivo, ¿no? En toda esta franja está conectado. Yo puedo colocar en cualquier lugar. En cualquier lugar. ¿Ya? Ahí. Y este va al polo negativo. Entonces, aquí. Y ahora conectamos batería. Ajá. Ahora conectamos la batería. Otro foco quemado. Ahí está. ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado? Es un MacGyver. Lo que hemos hecho entonces es hacer una conexión en serie sencilla, ¿ya? En el cual nosotros podemos determinar la intensidad de corriente, podemos determinar el voltaje y el ohmiaje de cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces, como aquí tenemos un componente directo de la resistencia, podemos medir su resistencia. Pero para eso también hay que saber cómo hacerlo, ¿ya?
A ver, vamos a probar con ella. ¿Tiene tu lado la resistencia para poner? ¿O a cualquier lado puede? Ahora, Las figuras indican. sí. No. No, la resistencia no tiene polaridad. Los LED tienen polaridad. La fuente de energía tiene polaridad. Sí. ¿Ya? Entonces eso. La resistencia entonces no tiene La polaridad. resistencia no tiene polaridad. Ya. Tiene unas franjitas ahí que me permiten determinar su valor. ¿Ya? Eso lo vamos a aprender en la clase por Zoom. Ajá. Va a ser más didáctico porque así no lo vamos a poder ver. ¿Ya? Listo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calibrar qué es lo que quiero medir. ¿Ya? Quiero medir voltaje. Entonces, este es un tester analógico. Es el menos utilizado hoy en día, el tester analógico. ¿Ya? El otro es el tester digital. Que Aquí está. Ah, ya. Este es más usado. este es uno de los más utilizados y versátiles, ¿no? Entonces, lo mismo. Aquí tengo DCB, ¿ya? Esto significa corriente directa de voltaje, ¿no? O corriente continua, así, ¿no? Entonces, aquí vamos a determinar voltaje. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí las instalaciones eléctricas de 220 voltios, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí voltios. En donde está el símbolo de omega ahí, ¿ya? Eso me mide la resistencia y lo tengo que calibrar ahí, una flechita ahí. Si quiero medir intensidad de corriente, entonces lo tengo que calibrar en esta posición. Si quiero medir corriente eléctrica y estoy ubicando mal la posición de los terminales y va a medir voltaje, lo puedo arruinar el tester. O sea, tengo que saber ya qué es lo que voy a medir y dónde debe estar calibrado. ¿Listo? Ahora, vamos a comenzar con la corriente. ¿Ya? La corriente. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un flujo de electrones que atraviesa el conductor cuando es alimentada por una fuente de energía, ¿no? Entonces la fuente de energía activa todos los electrones que tienen los conductores y empieza ahí a circular, ¿no? Ya, de manera cerrada en un circuito. ¿Cómo se mide la corriente? La corriente se debe medir haciendo un puente en las conexiones, ¿ya? Y tengo que elegir eso. Por ejemplo, voy a hacer un puente entre ¿ya? Y de acá, este extremo. Tengo que soltar ahí. Si quiero medir corriente así, funcionando el circuito, ¿ya? Puedo dañar el equipo, el tester. Entonces, en corriente continua, tengo que puentear, ¿ya? ¿Qué polo es? Positivo, ¿no es? Entonces, el tester, este es el polo positivo y este es el polo negativo. Entonces, polo positivo con polo negativo. Pero además de eso, el tester mismo me va a indicar de que están mal las polaridades cuando me salga negativo. Entonces invierto, ¿ya? Entonces voy a aquí hacer contacto y luego acá. Ahí, a ver. ¿Esto está bien ahí? No. Mide. Vamos a ver, vamos a sacar la patita. Ahí. Ya, ahí. Fíjense que la corriente sigue circulando como al inicio. Lo que estamos haciendo es puentear, ¿ya? Entonces, ahí, ¿cuánto me mide la intensidad de corriente? 0,8. 0,8, y aquí hay un multiplicador, ¿no? Por 200 mili. Ese es miliamper. Miliamper, aquí es micra, ¿no? Microamper. Un mili es 10 elevado a la menos 3, ¿no ve? Una micra es 10 elevado a la menos 6. Eso se tiene que convertir ya, o registrar así, como miliamperes. Entonces aquí 0,8 por 200 miliamperes. Eso es lo que está registrando este circuito. La intensidad de corriente eléctrica en un circuito ya se puentea el circuito. Ya hay que hacer eso. Ya listo. Ahora vamos a medir voltaje. Ahora, en el voltaje, en las conexiones en serie, el voltaje se distribuye en cada componente.
Si esta fuente de energía, por ejemplo, es de 8 voltios, entonces se puede distribuir aquí 4 voltios y en el otro 4, o aquí 5 y en el otro 3. Pero la suma de los voltajes me tiene que dar, lógicamente, el voltaje total, ¿no? En las conexiones en serie, el voltaje se va reduciendo de mayor a menor cuando va circulando la corriente. No todos los componentes van a recibir el mismo voltaje. Entonces, ¿cómo se mide el voltaje? ¿Ya? Se agarra de los extremos. ¿Dónde está el polo positivo? Este polo positivo va acá. Polo negativo acá, ¿no? Pero fíjense que antes de eso, tengo que calibrar esto, ¿no ves? Está en corriente, entonces voy a ir a voltaje y aquí me dice voltaje. Mi voltaje de mi fuente es de 8 voltios y algo, 8.8, 8.6 debe estar ahorita, ¿no? Y lo registro aquí en 20, ¿no? O sea, es lo máximo que puede determinar, ¿no? Si quiero medir, por ejemplo, la energía que le llega a un parlante de 110, entonces acá, 200, ¿no? Aquí es 200, ¿no? Sí. Y luego lo máximo que puede registrar aquí son 1000 voltios. Entonces hasta aquí, si quiero medir la corriente de ahí, 250 voltios. Entonces aquí, 20 voltios. Aquí vamos a registrar el voltaje. A ver. Ahí. Nada, ¿no? A ver. Ahí. Nada. A ver, vamos a ver ahí. No quiere registrar eso. Parece que es muy pequeño, ¿no? A ver, en el ah, ya. Ahí se salió. Se desconectó la fuente Sí. de energía. Sí, esto de acá. Posiblemente con eso se le podía funcionar. Ahora sí. Conectores. Esto de aquí hay que descubrirlo más para que pueda ingresar ahí. Una vez que ustedes ya armen varios circuitos, van a ver que se van a dar forma y van a ser muy prácticos ya creando sus propios conectores. A ver, estamos bien ahí, ¿no? El voltaje. Ya. Hasta ahí. Ah, ahora sí. Ahí me está marcando 0. El valor más grande tiene que estar registrado. Cuando no marca nada es que no está haciendo buen contacto las terminales. Y hay que ser paciente y hay que buscar en qué punto ahí se puede registrar. A ver. A ver. No es 1. Ese valor siempre va, por defecto, va a marcar cuando no está registrando nada. Está ahí. A ver, 3, ¿no? Vamos a ver. 6. Tiene que ser el valor que más se repita. Vamos con esto. Ahí 5. Recién empezó a marcar. 7.78. Ahora, fíjense que ante varios intentos hemos podido registrar. Antes yo lo había calibrado en 20, pero no había, porque no había un buen contacto. Lastimosamente en esta resistencia vienen en la superficie del alambre, vienen recubiertos o están sucios. Entonces no hace contacto directo con... No permite que marque. Ajá. Lo mismo que sucede en los cables de instalación eléctrica. Entonces, y a veces dice uno, no está pasando corriente, y sin embargo no, es que hay una parte donde estamos haciendo contacto donde está sucio, barnizado, tiene un esmalte, algo así, ¿no? Entonces era 7.78. Ahora vamos a medir el voltaje en el otro componente. Okay. Y nuevamente. Ahí. A ver. 1.8.
87, ¿no? Lo más alto, ¿no? Más alto. Ya, 1.87. Más el voltaje que llega acá, ¿cuánto es? 1.78. 178. A ver, ¿cuánto da la suma de eso? $9,65. 9,65. Ya, a ver, lo vamos a sacar esta hora. Es de 9. Ya, y vamos a medir su voltaje. Mira, incluso acá, ¿no? No, o sea, no. Y fíjense que tenía, o sea, aquí registra voltaje, ¿no? Y si invierto acá, tiene que salir allá negativo, pero fíjense que no quiere hacer contacto directo. No me permite, no hay un punto. Y los muchachos dicen, no, cuando miden el voltaje en su batería, no, la batería está descargada, dice, ¿no? Entonces, ellos quieren desechar. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces, voy acá, donde está pasando la corriente. A ver. Es que no está descubierto totalmente acá. Y si lo saca el cablecito y lo pone en un... Es que es muy un cortito. cablecito. No, solo el cablecito ahí. Sí, ahí está. A ver, Desconectarlo. Yo lo iba a cambiar. Ahora sí. ¿Por qué no estaba enchufado bien? No, es el contacto. No, el contacto. El contacto. ¿Y cuánto marca? Está loco. No, agárrelo ahí Ya, nomás. a ver ahí. Ahí, eso. 9, Sí, de 9 69. 970. 970. 73 ha marcado. 4. 74, ¿no? Sí. ¿Y cuánto le dio ahí la suma? 965. 965. 62. Entonces, aquí el valor que más se repite, mira, 63, 66. 66, 60. Sí. Pero está... Entonces, estamos, Ah, en 70. o sea, estamos comprobando que el voltaje en cada componente está recibiendo bien el voltaje, ¿no? Entonces, en un circuito en serie, la suma de los voltajes en cada componente me tiene que dar al voltaje de mi fuente. Ahora, eso es lo que sucede, ¿no? Si uno de los componentes se daña en un circuito en serie, todo el sistema deja de funcionar. Todo el sistema. Y la otra opción es el circuito en paralelo. En el circuito en paralelo se aprovecha de que la intensidad de corriente se distribuye en todos los componentes, por más que uno de ellos quede afectado. Estas instalaciones eléctricas, ¿en qué tipo de circuito están instaladas? ¿Circuito en serie o en paralelo? En serio, todos encenderían al mismo tiempo. En serie, un poco se Claro, pero en este curso. En este curso está en serie. probablemente no, porque si estuviera, imagínense que se queme ese foco si estuviera en serie. Todos dejan de Todos dejan de funcionar. sí. Entonces aquí es una conexión paralela. Todo está instalado paralelo. Y eso lo van a comprobar acá. Ya, entonces, a ver, vamos a una conexión en paralelo. Ya. Pero creo que la conexión